revisar posteriormente la clase. Entonces vamos a empezar con la lista. Abdiel. Presente. Paulina. Presente. Abel. Presente. Mauricio. Presente. Bruno. Javier. Presente. Erandeni. Presente. Daniel. Presente. Antonio. Iris. Presente. Manuel. Presente. Neri. Obed. Presente. Rachel. Presente. José Ramón. Falté yo, profe. ¿A Voy quién después de salté? Rachel. Miranda Martínez Parra. Ah, sí, es que me había saltado a José Ramón, pero no. Ah. Miranda. Presente. Johan. Presente. ¿Qué nos vas a invitar, Johan? El No, que pues cumple acá, años es el que invita. acá hay pastel, acá hay pastel. Ojalá que la pases, padre. Gracias, profe. Gracias. Itzel. Valente. Nadia. Presente. Irving. Presente. Efraín. Julio. Alejandro. Jonathan. Presente. Qué milagro, Jonathan. Ya ve, reviví después de mucho. ¿Todo bien? Sí, ya, todo bien. Muy bien. ¿Quién me falta? Bruno. Vas llegando, qué milagro. Neri. José Ramón. Cristian. Itzel. Valente. Efraín. Julio. Alejandro. Bueno. Les recuerdo que hay por ahí algunos que todavía me tienen pendiente la reseña del artículo de Van der Waals, y entonces por consiguiente también tienen pendiente la revisión de la reseña de alguno de sus compañeros. Bien, quedamos que íbamos a empezar la clase. Primero van a exponer ustedes los problemas que les tocaron por equipo. Entonces, bueno, empezamos con el equipo 3, por favor. Claro, a ver, un momento. De los problemas que les tocaron, digo, la parte del problema sí es importante porque es análisis y todo, pero bueno, a ver cómo nos va ahorita con la discusión de la pregunta que es más teórica que nada. Ok, Pero bueno, ahorita sí van a ser las dos partes, son realmente no están tan largas como en los problemas anteriores, entonces ahora sí cada equipo va a hacer las dos partes cada vez que le toque. Adelante, Irving. ok,
Primero la pregunta teórica que nos está planteando, que si el calor puede ser considerado una forma de energía almacenada o potencial. Y posteriormente nos dicen que si dicha interpretación contradeciría el concepto de calor como energía en el proceso de transferencia en consecuencia de una diferencia de temperaturas. Entonces, la respuesta que nosotros acordamos es la siguiente. El calor, por definición, es energía que fluye entre un sistema y su entorno como consecuencia de la diferencia de temperaturas entre ellas. Hasta cierto punto nosotros estamos partiendo aquí de justamente una parte de lo que se nos está preguntando. Ahora, interpretarlo de la manera propuesta en el enunciado sería ir en contra de su definición asociada a procesos termodinámicos. Además, la energía guardada, entre comillas, de un sistema es llamada formalmente como energía interna, puesto que está relacionada a la energía de cada molécula presente en el compuesto del que se hable. Hablamos de la energía cinética porque cada partícula que pues forma, digamos, no sé, un fluido o un gas, cada partícula se encuentra viajando a inmensas velocidades. Y la potencial, que en este caso está relacionada a las fuerzas de atracción molecular que tienen entre ellas. Entonces, nosotros lo vemos como que no sería apropiado considerarla de esta manera. Ok, ¿por qué llegaron a esa conclusión, Irving? Bueno, no podemos negar que también estuvimos un poco influidos por la manera en que nos lo estaba planteando el libro de texto, el Resnick, porque, o sea, aquí nos hacen la comparación con el trabajo, que también se define a partir de un proceso termodinámico en el que se tiene un sistema que está cambiando sus puntos de equilibrio. Entonces, por eso, viéndolo desde esa perspectiva, pues no lo podríamos llamar como una energía potencial. Ok, bien. ¿Alguien que quiera opinar algo respecto a esta pregunta, chicos? Digo, todas las preguntas que les tocaron están relacionadas, entonces, si hay algo que quisieran agregar o que quisieran discutir, ahorita sería el momento. Si no, entonces pasamos al problema, por favor. Ok. Un pequeño calentador eléctrico de inmersión es usado para hervir 136 gramos de agua para una taza de café instantáneo. El calentador tiene una potencia de 220 watts y, bueno, nos dice, calcule el tiempo requerido para subir la temperatura de esta agua desde 23.5 grados Celsius hasta el punto de ebullición. Ignore, pues, pérdidas de calor. Entonces, prácticamente aquí nada más tenemos nuestros datos, la potencia de 220 watts, la temperatura final, ¿qué pasa el camión? Ok, la temperatura final, pues de 100 grados Celsius. Aquí lo convertimos a Kelvin, pero como estamos hablando de diferencias de temperatura del TT, realmente no es como que importe, pero bueno, lo hicimos nada más para que se vea más bonito y pues ya, ¿no? Ahora, nosotros ya sabíamos que oye, aquí pequeño error. Aquí nos fue aquí un calor, pero bueno, ahorita lo quitamos. La potencia es igual al calor entre la temperatura. Entonces, simplemente aquí despejamos, nos queda que el tiempo, ay, perdón, ¿qué acabo de decir? Ok, la potencia es igual al calor entre el tiempo, ahora sí. Y entonces aquí simplemente haciendo un pequeño despeje, nos queda que el tiempo es igual al calor dividido entre la potencia. Ahora, ya sustituyendo la aproximación que tenemos para el calor, nos queda pues la siguiente expresión. Y la potencia, pues ya sabemos de cuánto es, porque aquí nos lo está diciendo en el problema. Entonces ya lo único que quedaría es hacer la conversión y las sustituciones pues convenientes. En este caso convertimos los gramos a kilogramos y bueno, aquí lo ponemos el calor específico del agua. Aquí ponemos la diferencia de temperaturas y la dividimos entre 220 watts. Esto al ponerlo en la calculadora nos da el siguiente resultado, 198.1489 y un montón de decimales más. Pero aquí estamos usando tres cifras significativas, entonces lo dejamos como 198 segundos. Bien, este problema manténganlo en mente porque gracias, Irving. Mantengan en mente este problema porque vamos a trabajar, les voy a plantear un problema. Me tocó ser parte de los organizadores de la Olimpiada
Y el problema que planteé está relacionado con esto que acaba de hacer Irving. Entonces, bueno, hay que tenerlo en mente porque este tiempo de 198 segundos, voy a requerir que calculemos el costo económico de calentar el agua utilizando uno de esos calentadorcitos. Entonces, ahorita, bueno, tengámoslo en mente y al rato les platico más al respecto. Bien, equipo 2, por favor. Bueno, aquí nos pide que demos un ejemplo de un proceso en el cual no haya transferencia de calor ni del sistema ni hacia el sistema, pues, pero que la temperatura sí cambie. Entonces nosotros concluimos que para que esto suceda debe darse un proceso adiabático en un sistema aislado para que así no haya transferencia ni de materia ni de energía. Entonces nuestro ejemplo es que si en un termo se pone agua caliente y hielos, ocurre un proceso así porque el agua se calienta, pues el agua se empieza a enfriar por el hielo y pues también el hielo se derrite, ¿no? Hasta que se encuentren en equilibrio térmico. Y entonces durante este proceso la temperatura del sistema puede cambiar, pero aún así no hay transferencia de calor del exterior del termo al interior. Bien, ¿habrá algún otro ejemplo, chicos? O sea, creo que aquí la palabra clave es que debe de ser un proceso adiabático, pero ¿qué otros procesos adiabáticos podría haber en términos de que no haya transferencia de energía con el exterior? O sea, si nosotros generamos trabajo, hacemos trabajo, el trabajo puede llevarse a cabo a través de un proceso adiabático y también eso implicaría también un cambio en la temperatura, ¿no? Bien, el siguiente ejemplo, el siguiente problema, por favor. Bueno, esto ya me toca a mí. Dice que en una casa solar, la energía que se guarda en barriles de agua para un cierto invierno, ahora sí, la energía que se requiere guardar en una casa solar para que se pueda, ahora sí, sobrevivir 5 días es aproximadamente 5.22 gigajoules para mantener la casa a 22 grados centígrados. Y ahora nos dice, asumiendo que el agua en los barriles está a 50 grados centígrados, ¿cuál es el volumen de agua requerido para ahora sí cumplir con la condición que se nos plantea? Ahora, nosotros partimos de la ecuación de que calor es igual a la masa por el calor específico por el diferencial de temperatura. Sabemos que la masa también se puede expresar como densidad por volumen, con lo cual pasamos a sustituir la masa por esta nueva forma de definirla. Y despejando el volumen de la ecuación original, tenemos esta nueva ecuación, donde nosotros conocemos el dato del calor, que son los 5.22 gigajoules, que convertidos a joules son 5.22 por 10 a la 9 joules. Tenemos el diferencial de temperatura, que son 28 Kelvin. Tenemos el calor específico del agua, que son 4.190 joules sobre kilogramo por grado Kelvin, y la densidad del agua, que son 997 kilogramos sobre metros cúbicos. Sustituyendo, tenemos que nos da un valor de 44.62 metros cúbicos. Pues si lo redondeamos nos da un valor de 45 metros cúbicos aproximadamente, que es lo que se requeriría para poder mantener la casa a 22 grados centígrados. De 45 metros cúbicos, estamos hablando de 4 cisternas y media. Una cisterna es más o menos de 10,000 litros, ¿no? Sí, creo que sí. Entonces, sí es una cantidad bastante importante de agua, ¿no? O sea, en promedio en una casa, lo que te cobra la Comisión Nacional Aguas Potables, te cobra por 10 metros cúbicos por casa. Entonces, al mes.
Entonces estás hablando que para que 5 días tienes que tener almacenada lo de 4 meses y medio para una casa normal. Es bastante agua, ¿no? Sí, demasiada. Bueno, gracias, Abel. Equipo 5, por favor. ¿Me podría confirmar si sí se ve? Sí, sí se ve. Bueno, a nosotros se nos hizo el cuestionamiento de por qué la energía térmica debe ser suministrada para que el hielo derrita y después de eso, por qué la temperatura no cambia. Y haciendo la investigación, concluimos que el calor del aire se transfiere al hielo y hace que se derrita. Se requiere energía, en este caso cinética, para fundir un sólido, porque los enlaces cohesivos entre las moléculas de sólido deben romperse para que las moléculas puedan moverse a energías cinéticas comparables. Y se necesita la energía cinética, en otras palabras, para superar la atracción entre las moléculas de agua que las haría sólidas, y es necesario darles energía cinética para mantenerlas alejadas. Por tanto, no hay aumento de temperatura, y haciendo como más hincapié en el no cambio de temperatura, el hielo se forma a 273 Kelvin. A esa temperatura pues es hielo, extrayendo energía igual al calor latente de fusión del agua. Por lo tanto, para volver a convertirlo en agua, se debe suministrar una cantidad equivalente de energía. Básicamente, la conversión del hielo en agua y viceversa es un proceso termodinámico isotérmico a 273 Kelvin. Muy bien. ¿Y el problema que nos plantea? El problema nos plantea calcular el posible aumento de la temperatura del agua, que pasa sobre las cataratas del Niágara a 49.4 metros de altura. Los datos que tenemos son el calor específico del agua, que es igual a 4.190 joules sobre kilogramo por Kelvin, la altura, que es igual a 49.4 metros, y la gravedad, que es igual a 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. En este caso, por la energía potencial se utiliza para calentar el agua. Por lo tanto, tenemos que la energía potencial es igual a la masa por la gravedad por la altura, igual al calor. Reemplazamos la ecuación del calor, que pues, al final sería la masa por el calor específico del agua, por el cambio de la temperatura. Bueno, ya teniendo esto, vemos que la masa se cancela, por lo tanto no lo necesitamos. Y podemos despejar el cambio de la temperatura, que nos daría igual a la gravedad por la altura sobre el calor específico del agua. Y con los datos que tenemos los podemos sustituir y obtenemos que el cambio de la temperatura es igual a 0.115 Kelvin. O sea, nada. Sí, casi. Muy bien. Gracias, Mauricio. Bien. Vamos con equipo 1, por favor. Ya se ve, ¿verdad? Sí, ya, Daniel. Ok. ¿Sí pudieron trabajar en equipo todos, Daniel? No, nada más como 2 personas del equipo. ¿Quiénes? Javier y tú. Sí. Ok. Les voy a pedir, por favor, a los que justo los que se encuentren con esa situación, que en el archivo que me entreguen me pongan de nota esa parte. ¿Quién colaboró de cada manera? Eso va a ser para todos los problemas que tengan que trabajar en equipo, precisamente para ir viendo cómo están siendo su parte colaborativa.
¿no? Adelante, chicos. Sí, la pregunta nos plantea que el calor y los conceptos de calor y temperatura son confundidos pues yo lo interpreté como si son como que son confundidos en conversaciones cotidianas y nos pide que, por ejemplo, o bueno, que demos un ejemplo y que distingamos los conceptos de la manera más meticulosa que podamos. Y pues comenzamos dando la definición de calor, que el calor es una forma de transferencia de energía de un sistema a otro. Esto es lo que ya habíamos visto en clases pasadas, que de un sistema que está a una temperatura más alta que otro, el calor se transfiere del sistema que está a temperatura más alta hacia el otro y eso ocasiona que los dos sistemas entren en equilibrio térmico. Y aquí argumentamos que lo que sucede es que comúnmente se asocia el calor con las temperaturas altas. Y aquí damos el ejemplo que en un día de verano la temperatura del entorno es muy alta. Al nosotros estar a una temperatura más baja que la de la temperatura del entorno, es el entorno el que transfiere energía en forma de calor para que nosotros estemos en equilibrio térmico con el entorno. Entonces, a la temperatura mayor, o sea, la temperatura que alcanzamos cuando el entorno nos transfiere calor, es lo que comúnmente se asocia con calor, aunque el calor sea realmente nada más como un tipo de transferencia de energía. Daniel, antes de que pasen al problema, ¿tú en dónde vives? En Orizaba. Ok, y un día de verano en Orizaba, ¿a qué temperatura llegan a estar? Como a 33 grados más o menos. ¿Y cuál es la temperatura de tu cuerpo? La temperatura de mi cuerpo depende de qué punto del día. Si estás, o sea, si estás saludable, ¿cuál es la temperatura regular del cuerpo humano? 36. Entonces, o sea, está bien la lógica que usaron, en el ejemplo está bien, pero ahí, ¿qué es lo que sucede? O sea, un día caluroso, nosotros sentimos calor cuando estamos ya arriba de 26, 27 grados. Bueno, salvo los que son de zonas muy cálidas, a 25 grados luego sienten frío, ¿no? Pero decimos que sentimos calor cuando la temperatura del ambiente está arriba de los 25, 26 grados. Y nuestra temperatura corporal es de 36 grados, 37, dependiendo de cómo estemos. Entonces, ¿qué pasa ahí? Por favor, ayúdenle. O sea, sí, el argumento está bien, la discusión está bien, pero no es cierto eso de que haya transferencia de calor hacia nosotros y que por eso sintamos esto que le denominamos calor. ¿Sí me doy a entender? Sí. Bueno, piénsenle. O sea, el argumento, todo ese argumento está bien. O sea, sí tenemos esa sensación de aumento de temperatura y eso le denominamos calor. Si hay un cambio fisiológico en nosotros y entonces empezamos a sudar, o simplemente aunque no haya una temperatura alta en el ambiente, ponle tú, nos ponemos a correr y sentimos que nos acaloramos, ¿no? Y entonces, justo es lo que está diciendo, utilizamos el lenguaje cotidiano equivocadamente. Bueno, es complicado corregir esto. Es tan complicado como en el caso de mecánica, la distinción entre masa y peso, ¿no? Lo usamos indistintamente cuando no deberíamos. Y el argumento que estás dando, sí hay una transferencia de energía y eso es lo que percibimos, y entonces por eso decimos que tenemos calor o que tenemos frío.
Pero tiene que ver más con con lo que todavía no llegamos a ver. Tiene que ver más con las formas de transferencia de calor. Vamos a ver, bueno, o sea, ya las conocen, ¿no? O sea, es radiación, es convección y es contacto, ¿no? En particular, cuando percibimos el calor del ambiente, la transferencia de calor del ambiente hacia nosotros es debido a la radiación. Pero, por ejemplo, cuando tocamos un objeto, objetos que están en un cuarto, que se supone que el cuarto está a temperatura ambiente y que todo está en equilibrio térmico, depende del material del que esté hecho, es que vayamos a sentirlo frío o caliente. En general, a temperatura ambiente, si tocamos un objeto metálico, ese lo sentimos frío. ¿Por qué? Ahorita lo comentamos y lo vamos a profundizar en la semana. Y si tocamos un objeto de madera, ese lo vamos a sentir tibio, ¿no? Y eso tiene que ver con la capacidad de conducir electricidad, la capacidad que tienen los materiales. Fíjense, estoy diciendo electricidad. Lo que está pasando es la capacidad de que puedan fluir los electrones, ya sea de mi mano hacia el metal. Entonces, lo que está pasando, yo siento frío porque están siendo arrancados electrones de mi mano, o no siento tibio porque no está pasando absolutamente nada, porque no está habiendo esa transferencia de electrones de mi mano hacia el metal. Cuando nos quemamos con un objeto caliente, con un objeto de alta temperatura, agarramos un objeto, una cuchara metálica que ha estado en contacto con el fuego, la transferencia de electrones va a ser del objeto hacia nuestra mano y por eso nos quemamos. O cuando estamos tocando un hielo, igual el hielo está absorbiendo electrones, se están transfiriendo electrones desde nuestra mano hasta el hielo y por eso sentimos esta sensación de que nos quema. Entonces va más en ese sentido la discusión. O sea, se me hace buen argumento el que hacen, es un buen comienzo, pero va más en ese sentido de las formas de transferencia de calor que todavía no llegamos a ellas. Espero haber aclarado y no haberlos confundido más. Sí, creo que ya tengo más claro eso. Sí. Bien, y les digo, eso lo vamos a discutir todavía más adelante. Ahorita vamos con el problema. Estoy haciendo énfasis en esta parte porque yo creo que como físicos debemos de ser capaces de entender la física que hay detrás de toda esta matemática que desarrollamos, ¿no? Entonces, si nos es posible comprender la física que hay conceptualmente, que bueno, eso ya llevaron en primer semestre, llevaron física conceptual, en mecánica se supone que también se va viendo un análisis, entonces van a tener mayor capacidad analítica al observar un fenómeno que si únicamente desarrollamos las habilidades matemáticas, ¿no? Que ninguna de las dos es más importante que las otras, las dos son muy importantes, pero luego dejemos a veces dejamos a un lado esta parte de análisis teórico, ¿no? Bueno, ahora sí, adelante con el problema. Qué milagro, Alejandro. Sí, dime, Efraín, que tú también llegaste. Sí, solo estaba para decir que ya había llegado. Efraín y Alejandro. Tienen por ahí pendiente una tarea, chicos. Bueno, dos tareas. Bien, adelante entonces con el problema, Daniel. Sí se está viendo, es que ¿Sí? como que me sacó.
Sí, sí se ve. ¿Sí se ve? Sí. Ok. Entonces, el problema nos plantea, bueno, es un planteamiento un poco largo porque al principio lo que hace es como exponer que los icebergs son como un peligro para la navegación y después plantea como ciertas estrategias para pues, destruir los icebergs que incluyen explosivos, bombardeos, torpedos y demás. Pero lo que se nos plantea aquí es que una forma de destrucción, por así decirlo, del iceberg es que vamos a fundir un porcentaje de la masa. Aquí nos pone el 10% de 210,000 toneladas métricas del iceberg y aquí nos hace la aclaración de que una tonelada métrica es igual a 1000 kilogramos. Bien. Y entonces, primero vamos a proceder, como nos está indicando que un porcentaje de la masa del hielo del iceberg va a cambiar de fase, o sea, va a cambiar de estado sólido a líquido. Nosotros vamos a utilizar la fórmula para los calores de transformación, donde aquí vamos a utilizar LF. Bueno, esta es la fórmula. El calor es igual a... Creo que sí no se ve, o sea, no se ve cambio en tu diapositiva. Si la puedes dejar de compartir y volver a compartir, Daniel, por favor. Ok. Creo que me voy a salir y voy a volver a entrar porque como que se me trabó. Está bien, está bien. Bien, entonces les recuerdo, chicos, que hay algunos de ustedes que deben todavía las dos tareas de la semana pasada. Una era la actividad que se dejó hace 8 días porque no pude dar clase. Y la otra era la actividad que era de revisar los problemas de sus compañeros. Ahora sí, Daniel. Adelante. Ok. Bueno, como les decía, vamos a utilizar la fórmula para los calores de transformación, que es esta que está aquí. En este caso vamos a utilizar el F, que es el calor de fusión. Y de hecho hay unas tablas en los libros. Nosotros utilizamos el valor para el agua, que recordemos que el hielo es agua. Y en el libro creo que es en el Ser Semansky, que es el que tenía la tabla en las diapositivas de la clase. Ahí nos muestra que el valor del calor de fusión del agua es de 334 por 10 a la 3 joules sobre kilogramo. Y también, como está en kilogramos, para ser consistente con las unidades, debemos transformar entonces las toneladas métricas a kilogramos. Entonces aquí vemos la conversión y esto nos da un resultado de 2.1 por 10 a la 8 kilogramos. Y como queremos el 10%, debemos multiplicar esta masa por 0.1 o lo que sería lo mismo un décimo. Y ya sustituyendo esos valores en la fórmula para el calor de transformación, va a ser pues, 0.1 por 334 por 10 a la 3 joules sobre kilogramo por 2.1 por 10 a la 8 kilogramos. Y esto nos da un resultado de 7.011 por 10 a la 12 joules. Y por lo tanto, este será el calor requerido para derretir el 10% de la masa total del iceberg. Ok, gracias. Ahorita me estaba acordando de una película que vi recientemente. Ya es una película vieja, pero está basada en un hecho real en Alaska. Es que no recuerdo si es en Alaska o en Groenlandia. Bueno, al norte del hemisferio, al norte del hemisferio norte, pues migran, ya saben, las ballenas migran y entonces pues depende de la época del año es la migración.
Y hay un grupo de ballenas que se quedan varadas, justo porque se empieza a congelar todo, la zona del Ártico donde viven. Y bueno, en los pueblos donde están, que hay, ¿cómo se llama? No son esquimales, no recuerdo bien cómo, inuits me parece. Pues hay ciertas zonas de respiraderos que son para que que estas personas cuidan que los respiradores se mantengan para que las ballenas puedan salir a respirar y vayan avanzando para poder salir de este gran bloque de hielo en el que se quedan varadas a veces. Pero pues por cuestiones climatológicas llega un momento en que pues no pueden salir de este encierro, y pues que si no las salvan, mueren estas ballenas. Entonces, bueno, pues es toda una lucha conjunta entre varios países para poder liberar a las ballenas, y justo dentro de las cosas en las que a las que se enfrentan es pues cómo mantener caliente, cómo lograr derretir esta zona esta capa de hielo que se forma en la superficie, pero también se tiene que, pues, con grandes barcos, utilizar rompehielos para poder, ir guiando a las ballenas a la salida. Está interesante. Si recuerdo cómo se llama, les pongo la liga. Digo, está lentona, pero está interesante en ese sentido de esta cuestión que plantea el problema. Gracias, Daniel. Gracias, Javier. Vamos con el equipo 5, por favor. No, el 5 ya pasó, perdón, el 4. ¿Se ve la pantalla? Está en proceso, Iris. De acuerdo. Ya se ve. Muy bien. Bueno, la primera pregunta teórica que nos tocó plantea de si se puede agregar calor a una sustancia sin que la temperatura de esta aumente, y en caso de que esto pueda suceder, así contradice el concepto de calor como energía en el proceso de transferencia que causa la diferencia de temperatura. Y bueno, nosotros concluimos que sí, que particularmente cuando una sustancia presenta un cambio de fase. Bueno, cuando la sustancia cambia de temperatura, pues cuando absorbe o cede calor a su ambiente, pero en el caso de cuando esta se encuentra en un cambio de fase, al ocurrir este intercambio no cambia la temperatura, dado que la energía potencial es usada para cambiar el equilibrio de la fase. Entonces su temperatura no cambia. Y bueno, esto no contradice el concepto sobre el calor. ¿Sí? Buen argumento. Bueno. Y bueno, la pregunta, el ejercicio era sobre si cuánta agua descongelada queda después de extraer a 50.4 kilojoules de calor de 258 gramos de agua líquida que se encontraba inicialmente a 0 grados centígrados. Y bueno, primero sabemos que el agua se encuentra pues en su estado de fusión y se extraen. Y sabemos que el valor del calor son 50.4 por 10 a las 3 joules, haciendo las conversiones. Y el calor de fusión del agua es 334 por 10 a las 3 joules. Y bueno, utilizamos las fórmulas de calores de transformación y despejamos la masa.
Y bueno, sustituimos el problema y tenemos que la cantidad de agua extraída es de 151 kilogramos. Y bueno, esta es la cantidad de agua extraída, entonces se la restamos a la cantidad de agua total original y pues tenemos que nos quedan 107 kilogramos, que bueno, viene siendo 107 gramos de agua restante. Muy bien. Gracias, Iris. Pues ya nada más falta el equipo 6, ¿no? Adelante, chicos. Un momento, por favor. Bien, a ustedes no les tocó, ¿cómo se llama? Pregunta teórica porque el Pregunta problema teórica. tiene varios incisos, ¿no? Adelante. Bueno, en este problema, bueno, voy a leerlo primero para contextualizar. Dice, un cuenco de cobre de 146 gramos contiene 223 gramos de agua. Tanto el cuenco como el agua están a 21 grados centígrados. Se deja caer al agua un cilindro de cobre de 314 gramos muy caliente. Esto hace que el agua hierva y 4.7 gramos se conviertan en vapor. Y la temperatura final de todo el sistema es de 100 grados. Ahora sí, pues las preguntas, ¿no? ¿Cuánto calor se transfirió al agua? Para la primera pregunta, usualmente pues pensaríamos en usar el calor, es la fórmula de la transferencia de calor que usa el calor específico. Sin embargo, hay que tener en cuenta que aquí nos habla de que hay una transformación, que es cuando se evapora el agua. Entonces aquí es necesario usar el calor de vaporización y sumarlo a lo que ya conocíamos, ¿no? Entonces, en este caso, pues se usan las fórmulas que ya mencioné, se sustituyen los valores correspondientes. En este caso, se optó por usar calorías en vez de joules. Sin embargo, pues también se realiza con joules y el resultado fue exactamente el mismo. Entonces, pues ya hacemos la sustitución correspondiente y obtenemos que son 20.2 kilocalorías. Ahora, para el inciso B, pregunta que cuánto calor se transfirió ahora para el cuenco. Para este caso, únicamente vamos a usar la de transferencia de calor, que es normal, con el calor específico, pero ahora referente al cobre. Se hacen las sustituciones correspondientes y obtenemos que la transferencia de calor es de 1 kilocaloría. Finalmente, para obtener la temperatura inicial del cilindro que fue arrojado, pues sabemos que va a ser igual a, bueno, el calor del cilindro va a ser igual a la suma de lo que le transfirió tanto al cuenco como al agua. Entonces hacemos la suma de las dos cantidades que ya teníamos previamente y realizamos pues un despeje, porque sabemos que la variación de la temperatura va a ser igual al calor dividido entre el calor específico multiplicado por la masa. Entonces, una vez que colocamos los valores, nuevamente pues estamos trabajando con calorías, ya nada más faltaría despejar, pues sabemos que la diferencia de la temperatura es la temperatura inicial menos la final. Hacemos ahí el despeje y obtenemos pues la temperatura inicial. Aquí hay una cosa, que es que como la temperatura inicial era mayor, es por eso que se le suma la temperatura final en vez de restarse. Y eso sería todo. Ok. ¿Hay alguna duda o algo? Pues no sé. Ahí donde dice temperatura final, deberían de ser 100 grados. Y se le suman los 100 grados de... Claro. Sí, ahí nos faltó en la sustitución un pequeño detalle. Y en vez de que sea una C minúscula, es una C mayúscula. Para los sí. grados. Cierto. Bien, chicos. Gracias. Bueno, chicos, pues gracias por las exposiciones. No sé si tengan alguna duda o algún comentario respecto a esta tarea. Bueno, si no lo hay, les decía que yo les voy a platicar
Este problema se los pusimos a los chavos olímpicos de la Olimpiada de Física. Y bueno, pues dado que es el tema que estamos trabajando, se me hace interesante que lo analicemos un poquito. Digo, es para olímpicos, se supone que son chavos de bachillerato. Sin embargo, acuérdense que los olímpicos son chavos que... no estoy compartiendo lo que debería. Se supone que los olímpicos son chavos que pues saben más que lo que sabría regularmente un chavo de bachillerato. Entonces, bueno, el problema es el siguiente, y es un problema que a mí se me hace un problema bonito en el sentido de que nos hace recapacitar un poco la actitud consumista que tenemos. Entonces, el planteamiento es sencillo. Ponemos a hervir 20 litros de agua en una estufa de gas. Conocemos el costo del metro cúbico de agua potable, que es de 20 pesos aproximadamente. Y el kilogramo de gas LP tiene un costo de 23 pesos con 73 centavos. Eso es lo que encontré, el costo al que estaba cuando plantea el problema. Entonces nos plantea, bueno, realmente este problema lo desglosé, realmente lo único que me interesaría saber es esto último, el costo económico para hervir los 20 litros de agua, incluyendo el costo del agua. Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer para resolver esto, chicos? O sea, yo creo que ustedes tienen ya las herramientas para poderlo resolver, lo vamos a ir resolviendo entre todos, pero ¿qué es lo que necesito? Pues primero, ¿qué sería? O sea, primero dice calcular la cantidad de energía que se requiere para hervir los 20 litros de agua. Entonces, si tenemos que el agua a temperatura ambiente está a 20 grados Celsius y consideramos sin pérdidas de generalidad que la temperatura final va a ser la temperatura de ebullición, entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Además sé que 20 litros de agua, el agua tiene una densidad de 1000 kilogramos por metro cúbico, entonces esto va a ser 20 kilogramos de agua, y de aquí lo que tendría entonces es que la cantidad de energía que tengo es el calor específico del agua por la masa por el cambio de la temperatura, ¿no? Aquí, mañosamente, les puse las cantidades en diferentes unidades, una para que hicieran conversiones de unidades, ¿no? Entonces, bueno, ya sabemos, si tenemos 4186 joules por gramo, entonces para que sea por kilogramo va a ser 4.186 o 4.190, que es el que ustedes estaban trabajando, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser el calor específico cuál va a ser la cantidad de energía necesaria para hervir? Nada más para que empiece a hervir, no para que la evapore, sino nada más para empezar a hervir, va a ser de 4.186 joules por kilogramo, multiplicado por 20 kilogramos, y multiplicado por una diferencia de temperaturas que es de 80 grados Celsius. Joules por kilogramo por grado Kelvin. Entonces, una vez que tengo eso, ¿qué es lo que tengo? Tengo 4.186 por 20 por 80. Tengo 6.697.6 joules. Esa es la primera parte del problema.
Posteriormente me está pidiendo el problema que calcule la cantidad de gas que requiero quemar para hervir esos 20 litros de agua. Entonces, si yo ya tengo que requiero 6.697.6 joules, ¿cómo le hago para determinar cuánto gas necesito quemar? En caso de que no conozca la fórmula, puedo hacer un poquito de análisis dimensional. ¿Y qué es lo que voy a tener? O sea, necesito que la cantidad de energía que necesito va a ser el calor de combustión multiplicado por la masa. Entonces implica que la masa va a ser la cantidad de calor entre el calor de combustión, esto es 6.697.6, dividido entre kilojoules, o sea, tengo 46 por 10 a la 6 joules por kilogramo. ¿Sí voy bien o estoy haciendo algo mal, chicos? La idea es que, les digo, este es un problema que ustedes ya deberían de poder resolver con los ojos cerrados. Esto me da una masa de 0.000100. Me da esta masa en kilogramos. Ahora, ¿qué debo de hacer, chicos? Después de esto, ¿qué necesitaría hacer para poder resolver el problema? Me dice que estoy ocupando una estufa convencional con una eficiencia del 55%. Entonces, si estoy ocupando una estufa que tiene una eficiencia del 55%, entonces, déjenme corregir, porque no es 4.186, sí son los 4.186. Sí, es que justamente yo también tenía esa duda, porque o sea, si fuera justamente eso, joules por gramo, que tendríamos que multiplicar por 1000 y quedaría 4186 por 10 a la 3 y Sí. joules sobre kilogramo. Entonces, Sí. Hay un error ahí de dedo. Entonces es 4.186 por 20 por 80 y ya, sí, sabía que algo no estaba ahí correcto. Entonces tengo aquí, sé que les estoy insistiendo mucho en que hagan uso de cifras significativas, pero ahorita vamos a hacerlo con todos los números posibles. Ya al final dejamos la parte de cifras significativas. Esto es joules. Y entonces aquí voy a tener y me da punto 1.456 kilogramos. Ahora, esos 0.1456 kilogramos van a corresponder al 55% del gas. O sea, tengo una estufa que únicamente tiene una eficiencia del 55%, entonces yo necesito
el 100%, simplemente es una regla de 3, ¿no? La cantidad de gas que voy a requerir, no va a ser esta, sino voy a requerir más precisamente por la eficiencia de la estufa. Entonces voy a tener 1456 por 100 entre 55. Y esto me da 0.264 0.265 kilogramos. Finalmente, entonces necesito calcular el costo total, que va a ser el costo del agua más el costo del gas. El costo del agua, estamos hablando de 20 litros. Estamos hablando de 0. O sea, tenemos 20 litros, 0.02 kilogramos de, perdón, 0.02 metros cúbicos de agua por 20 pesos más 23.73 pesos del gas multiplicado por 0.265. Esto va a ser igual a 6 pesos con 68 centavos. ¿Cuánto les cuesta un garrafón, chicos? 38. Pudiendo gastar únicamente 7 pesos en agua, ¿prefieres pagar 38 pesos? ¿Por qué? Es una buena pregunta porque, o sea, antes nosotros cargábamos el agua, pero de repente cambiamos a garrafón, imagino que por la facilidad. Efectivamente, la comodidad nos cuesta, ¿no? Por eso me gusta este problema, ¿no? Porque, pues nos vamos por la parte más cómoda. Ya, pues, bueno, y pónganle ustedes, ok, tardo, no una vez que ya hirvió, que ya soltó el hervor, ya, dejo la olla, ¿no? Todavía la dejo 10 minutos o 20 minutos más, depende de cada quien. Supongamos que gastamos el doble de gas, sigue siendo más barato que, sigue siendo más barato que comprar un garrafón, mucho más barato. Pero pues sí es más cómodo, o sea, imagínense qué flojera, hay que poner a hervir el agua y luego esperar a que se enfríe. Y entonces, si yo la hiervo en la noche, en la mañana todavía está tibiecita, no está fresca. Entonces, pues mejor compro un garrafón, ¿no? Aquí en casa, un tiempo sí estuvimos hirviendo el agua, pero requiere de mucho tiempo, ¿no? Y yo creo que esa es la razón por la que en la mayoría de las casas se ha dejado de hacer. Todavía sé de uno que otro amigo que siguen hirviendo el agua en su casa, pero ya es muy raro, ¿no? Bueno, quería plantearles este problema que es más o menos de aplicación de lo que hemos estado viendo. Y entonces la pregunta era, bueno, ahora pues también podemos hervir el agua con una de estas resistencias eléctricas como las que plantea el problema que nos compartieron hace rato. ¿Qué tanto gasto económico implica eso?
tendríamos que saber cuál es el costo de kilowatt hora para poder resolver ese problema, ¿no? Y bueno, habría que hacerlo también, sería un ejercicio interesante. Ese ejercicio es nada más un ejercicio, pues un poquito de conciencia y un poquito de, pues para practicar algunas cosas, pero bueno, les dejo ese planteamiento. Bien, entonces quería plantearles esto, no sé si tengan alguna duda, algún comentario de este último problema que acabo de plantearles. Bueno, si no lo hay, entonces son 6 y 6. ¿Quieren un descanso o quieren que acabemos temprano, chicos? Yo creo que acabemos temprano. Ok, ya. Alguien dijo quiero que acabemos temprano y vamos a hacer eso entonces. Ok, entonces vimos los calores de transformación, que justo es uno de los dos últimos problemas que se mencionaron. Se hablaba de calor de transformación, en el cual es la energía, el calor requerido para pasar de un punto a otro. La tabla que les puse la semana pasada era del Semansky. Esta es la del Resnick. Son tablas que varían un leve de un material a otro, pero podemos simplemente, así como se mencionó, utilizamos el calor de transformación que nos viene en tal tabla, punto, ¿no? De hecho, o sea, en los handbooks, que son ya casi no se utilizan, porque ahora ya todo lo buscamos en internet y ya. Pero en los handbooks, pues tiene uno que hacer referencia de dónde está sacando uno la tabla de datos que está uno utilizando para hacer los cálculos, ¿no? Entonces, bueno, vimos que esta es la cantidad de calor requerida para pasar de un estado a otro. Estamos hablando del punto para derretir, para el punto de fusión, el calor de fusión, perdón, el punto de la temperatura de fusión, el calor de fusión, la temperatura de ebullición y el calor de vaporización, ¿no? Y bueno, también sería interesante averiguar qué pasa cuando pasamos de estado gaseoso a plasma. ¿Cuánta energía se requiere para que un gas se convierta en plasma? Eso es ahí como una duda que quiero dejarles ahí planteada, ¿no? Porque eso no viene en estos libros básicos. Eso ya cuando hablar de física de plasmas ya es hablar de física de altas energías y hablar de otras formas de fenómenos colectivos bastante que ya involucra cargas eléctricas y tiene otras implicaciones más complicadas, ¿no? Pero bueno, les dejo ahí la semillita por si tienen ahí algún interés en investigar qué pasa con los plasmas, ¿no? Si tienen alguna característica similar en cuanto a los calores de transformación. Bueno, en particular en los sólidos, cuando hablamos de la capacidad calorífica, que es lo último que estuvimos trabajando la clase pasada, tenemos lo siguiente, que es algo importante. Les había planteado que la capacidad calorífica era una cantidad que dependía de la temperatura. En particular en los sólidos tenemos la característica que la capacidad calorífica, bueno, depende de la temperatura. Entonces a mayor temperatura vamos a tener, va a llegar un punto límite y entonces ya se estabiliza. El carbón tiene ciertas características, en términos de este punto límite en el cual no es tan estable como otros materiales. Pero lo interesante es, bueno, la capacidad calorífica molar va a tener,
cuando la temperatura tiende a cero, también va a tender a cero la capacidad calorífica normal. Entonces, las tablas que en general existen van a ser a temperatura ambiente y presión atmosférica, pero, y bueno, y dice, a excepción de cuando esté indicado que no sea así. Y esa excepción es precisamente en el caso del hielo, ¿no? El hielo no estamos hablando de presión atmosférica, no estamos hablando de temperatura ambiente. Bueno, ¿qué pasa si nosotros estudiamos la capacidad calorífica de un cuerpo en términos de su energía interna? Entonces, si estudiamos la capacidad calorífica de un sólido en términos de su energía interna, pues vamos a recordar que primero que nada, la energía interna por mol va a estar dada como 6 veces el número de Avogadro por un medio de la energía, de la constante de Boltzmann por la temperatura, y recordando que la constante de Boltzmann por el número de Avogadro va a ser R, que es la constante, bueno, la constante del material con el que estemos trabajando. Entonces vamos a tener que la energía interna por mol va a estar dada como 3RT. Ahora, si nosotros elevamos la temperatura en un sólido, en principio no se genera trabajo. Entonces, toda la energía interna va a ser igual a si nosotros estamos va a ser igual al calor que está siendo transmitido hacia ¿cómo se llama? Hacia el material. Y si nosotros tenemos que la energía interna va a ser igual al calor, no es cierto eso. Les estoy mintiendo, chicos. No, la energía interna, pues va a ser precisamente, lo que sí es importante notar, la energía interna va a ser igual a estos 3RT, pero no, al no estar generando trabajo, entonces podemos hablar de que el volumen se va a mantener constante y la capacidad calorífica va a estar dada en términos de el calor entre el número de moles. Entonces voy a tener el calor entre el número de moles dividido por el cambio de la temperatura. Y el calor entre el número de moles va a ser precisamente este cambio en la energía interna. Entonces, aquí no es T, sino es delta T. Va a ser, se va al cambio de la temperatura. Entonces, la capacidad calorífica en un sólido va a estar dada por 3 veces R delta T entre delta T, y esto es igual a 3 veces el R, pero esto es únicamente en un límite. O sea, justo hablando de estos límites, si nosotros tenemos una temperatura menor a estos valores límites, entonces no se cumple esta característica de que la capacidad calorífica de un material sea igual a 3R, que bueno, esto va a ser igual a 24.9 joules sobre mol por Kelvin. Entonces, en los sólidos vamos a tener eso. Obviamente siempre va a haber excepciones a la regla, como son los superconductores, los cuales van a tener un comportamiento muy particular
o como lo es el latón, ¿no? Como se muestra en estas gráficas. Nada más que vean la situación del superconductor. Estamos hablando en temperaturas de entre 3 y 4 Kelvin. Tenemos un comportamiento creciente. Después hay una ruptura y tiene el mismo comportamiento, vuelve a tener el comportamiento de un conductor normal, o en el latón justo va a tener el punto de ruptura arriba de su arriba de su temperatura límite. En el caso de los gases, que es lo que sigue, vamos a tener ya dos formas de trabajar. Una va a ser lo que es la capacidad calorífica a volumen constante, y otra que vamos a realizar es cuando tenemos capacidad calorífica a presión constante. Cuando hablamos de Cuando hablamos de capacidad calorífica a volumen constante, ¿qué es lo que tenemos? Pues que el calor suministrado al sistema va a hacer va a implicar el cambio en la energía interna, y entonces tenemos nuevamente que no, o sea, a volumen constante implica que no hay trabajo. Y bueno, depende del material que estemos trabajando. Si estamos hablando, bueno, esto va a ser entonces el cambio en la energía interna sobre el cambio en temperatura, y esto va a depender de qué tipo de gas. O sea, si tenemos un gas ideal en términos monoatómicos, lo que vamos a tener va a ser igual al N entre N por 3 medios de KT. ¿Esto qué es? Entonces, aquí esto nos va a implicar 3 medios de R para el gas monoatómico. Luego, para el gas diatómico, pues vamos a tener 5 medios de R. Y para el gas poliatómico, vamos a tener 3R, que es lo mismo que teníamos en el caso de los sólidos. Entonces, depende del tipo de gas que tengamos, va a ser cómo va a estar representada su capacidad calorífica. Y podemos observar que siempre y cuando la temperatura sea, esto es, si la temperatura es mayor a la temperatura en el límite clásico. Esto es, se hicieron pruebas, se hicieron experimentos a lo largo del tiempo, y mientras se planteaba lo que era la teoría clásica, funcionaban los límites, pero más adelante con la teoría de la, ¿cómo se llama? De la física estadística, pues se fueron estudiando a más profundidad el comportamiento de los gases y los comportamientos de las leyes termodinámicas, ¿no? Esto es para
para lo que es un gas a volumen constante, pero cuando se pone interesante la cosa es cuando tenemos a presión constante. A presión constante ya va a haber trabajo involucrado. Vamos a tener que, bueno, ya teníamos ya que la capacidad calorífica estaba dada por el calor, entre el número de moles por el cambio de temperatura. Entonces, el calor va a estar dado por el número de moles, por la capacidad calorífica, en este caso a presión constante, por el cambio de la temperatura, y el trabajo va a estar dado, eso ya lo habíamos visto en clases previas, como el cambio de la presión, estamos hablando a presión constante, por el cambio en el volumen. Entonces, vamos a tener que la energía interna, que va a ser el cambio, la energía interna del sistema, la podemos representar en términos de la capacidad calorífica a volumen constante. Va a ser igual a la capacidad, al calor transmitido hacia el sistema menos el trabajo generado sobre este. Pero, entonces, de aquí que podemos obtener, esto va a implicar que esto nos va a implicar que la capacidad calorífica a presión constante es igual a la capacidad calorífica a volumen constante más R. Y bueno, si nosotros tenemos la capacidad calorífica a volumen constante, conocemos R, entonces podemos conocer qué pasa con un gas monoatómico, qué pasa con un gas diatómico y qué pasa con un gas poliatómico. Iba a plantear un problema hoy, pero me enfoqué en que quería ver lo del problema que les planteé a los chicos olímpicos, y entonces ya no hice el problema que les iba a plantear hoy, basado en esto de las capacidades caloríficas a presión y a volumen constante. Entonces, aquí vamos a dejar el tema por el día de hoy. Nos vemos el miércoles y vayan considerando que a lo mejor el lunes próximo hay evaluación. Todavía no sé si les voy a dejar la evaluación desde el viernes para que me la entreguen el lunes, o el lunes a la hora de la clase sería la evaluación. Eso se los digo el miércoles. ¿Alguna duda o algún comentario? Todo bien. Bueno, entonces el miércoles les aviso si va a ser de evaluación para que la hagan de tarea, que es lo más seguro, o si más bien el lunes les pongo algo. Lo más, bueno, ¿ustedes cómo prefieren, chicos? Para considerarlo.
Desde el Por mi viernes. por mi parte como tarea. Como tarea. Ok. Sí saben lo que significa una tarea examen, ¿verdad? Una tarea examen significa más trabajo, no significa, o sea, no va a ser como una de las tareas que han tenido ahorita, que pues realmente son problemas bastante sencillos, sino si son problemas donde tienen que echarse un clavado a los libros, ¿no? Entonces, bueno, lo que les recomiendo por ahí ya, hay varias formas de conseguir libros en PDF. En caso de que no tengan acceso a uno en físico, pues sí váyanse haciendo de algunos de los libros que se están utilizando en PDF para poder, pues para poder echarse un clavado en caso de ser necesario. Nos vemos el miércoles entonces, y ya el miércoles quedamos bien cómo será la evaluación. Profe, yo tengo una pregunta. Dime. Dijo que la evaluación se iba a entregar de viernes a lunes, o sea, se entregaría entre fin de semana o hasta lunes. No, o sea, digamos que si quedamos de acuerdo, lo pondría, yo el viernes acabando la clase, les dejaría una serie de problemas y bueno, también van a ver algunas cosas conceptuales y me lo tendrían que entregar el lunes a la hora de la clase. Ah, ok. Pero para eso tenemos que estar de acuerdo todos los que estemos conectados el miércoles. Si hay alguien que prefiera que sea el lunes, entonces, bueno, yo tengo que plantear una evaluación que sea para que en las 2 horas de clase la puedan resolver. Entonces, piénsenle. Una significa que pues ya en un ratito la hacen, pero pues tiene que ser durante la clase. Y la otra significa que tienen más tiempo, pero pues implica más, trabajo, ¿no? Entonces, piénsenle, medítenlo, cada una tiene sus pros y sus contras, y el miércoles lo platicamos. Que tengan buena semana, chicos. Sale, profe, igualmente. Gracias, Hasta igualmente. luego. Gracias. Bye. Igual.